Atención, podemos dar inicio con la conferencia. Gracias, Juanita. Bueno, estimadas estudiantes, estamos llegando a la última conferencia de este ciclo de conferencias magistrales. Contamos con la participación de un amigo conocido por todas ustedes, Manuel Ramírez Jefferson, para más señas, Cachito para sus amigos. Él va a estar a cargo de una conferencia súper interesante que tiene que ver con el APA séptima edición. Por tratarse de la última conferencia, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra directora de escuela, la magíster Jennifer Rojas, para que se pueda dirigir a todos nosotros. Jennifer, cuando desee. Muchas gracias, doctor Goicoechea. Bueno, en este caso es un honor haber tenido la oportunidad en esta conferencia que tenemos programada, tener el agrado de presentar al doctor Manuel Eduardo Ramírez Jefferson. Recordemos que nosotros al doctor Ramírez lo tenemos dictando los cursos como seminario de investigación, taller de tesis. Asimismo, él es el apoyo, asesor metodológico en diversas, cuantiosas investigaciones que se encuentran en curso en nuestra escuela profesional. Quiero destacarlo para poder resaltar la experiencia que tiene el doctor. Justamente esa es la razón por la cual lo convocamos, para poder deleitarnos con esta disertación que nos tiene preparada. Quiero recordarles la importancia del conocimiento de las normas APA. Recuerden, chicas, que ya desde los primeros ciclos es necesario que ustedes conozcan estas normas, porque les va a ayudar a poder crear un orden dentro de sus trabajos. Llámese ensayo, llámese monografía, llámese tesis. Desde nuestros primeros ciclos tenemos ya como meta en la Facultad de Derecho que ustedes interioricen las normas APA. Una vez que ustedes las sepan, con la ayuda del doctor Ramírez, así pasemos al APA 8, 9, 10 o 12, el día que las más jovencitas egresen. Una vez que uno conoce APA y lo sabe usar, sin importar en qué versión estemos, todo se hace más llevadero y se hace más sencillo. Entonces, realmente, esta conferencia es importantísima porque les va a servir para todos sus cursos. Por favor, erradiquemos la idea que este tipo de charlas solamente funcionan para seminario de tesis, para taller. No, no, no. Esta es información que les va a servir a todas, desde el primer ciclo hasta el último. Entonces, prestemos, por favor, especial atención a lo que nos va a enseñar el día de hoy el doctor Ramírez, porque como se darán cuenta, es información útil y es información necesaria, casi obligatoria, diría yo, en nuestros cursos. Entonces, sin mayor preámbulo, agradeciendo nuevamente la participación del doctor Ramírez, le voy a otorgar la palabra. Ha sido un gusto poder dirigirme brevemente a ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras. Quiero agradecer, obviamente, en primer lugar a la doctora Jennifer Rojas, directora de escuela, por la invitación, asimismo al doctor José Julio Goicoechea, que es el que está en la lead de las conferencias, ¿no? Y haberme podido, digamos, y haber podido ser partícipe de esta última conferencia sobre las normas APA. Yo voy a pasar un ratito a compartir la pantalla en un minuto para poder comenzar a explicarles un ratito lo que les he preparado a ustedes. Espérense un momentito, por favor. Vamos a esperar un minuto que...
Vamos a intentar cargar nuevamente nuestra presentación. A ver. Estimada Juanita. Hola Manuel, ¿sí? Sí, estoy tratando de cargar las ¿La diapositivas. presentación? ¿Ya? Sí. A ver, en la flechita, puedes hacer de frente, de repente mejor compartir pantalla. En la flechita, Sí. y luego eliges pantalla. Ok, estoy ahí. Y luego, ahí creo que ya está apareciendo. Ya, ahorita estamos viendo tu calendario, ya puedes levantar más bien de repente el PPT que querías compartir. A ver, espérate un minuto. Vamos a ver aquí rápidamente. Presentación. ¿Lo Muy ven? bien, ya lo vemos. ¿Lo puedes ampliar? A ver, espera un ratito. Lo ampliamos en... Espérate un segundo. A ver, espérate un minuto, por favor. No, ahí lo estoy achicando, creo, ¿no? Sí. Sí, al otro lado, uno más a la derecha. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Lo que Muy pasa es bien. que tengo la pantallita justo ahí, Sí, donde pero están los ahorita iconos. Sí. Y no podía Ok, ver. gracias. Ok. Ahora sí, muchas gracias. Disculpen estos pequeños inconvenientes técnicos, pero son partes de... normas APA. Todos o todas hemos escuchado las famosas normas APA. Para algunas y para algunos de nosotros en algún momento era el dolor de cabeza, ¿no? Quisiera comenzar primero explicándoles, voy a hablar un poquito de normas de carácter general, ¿no? De requerimientos generales, voy a hablarles de citas y referencias y voy a señalar algunos de los errores que normalmente estamos cometiendo o estoy viendo en los trabajos que estamos cometiendo, porque a veces nos confundimos un poquito, parece mentira, las normas APAS antiguas con las normas APAS nuevas. ¿Por qué? Como les pongo ahí, primero que nada, APA es un acrónimo de la American Psychological Association, que es la Asociación Americana de Psicología, y esto es un manual de estilo, ¿no? Para la presentación de trabajo de investigación en las universidades en general. Este manual fue introducido desde el año 1929, ¿no? Y tiene una serie de elementos, una serie de características, una serie de formatos, ¿no? Que aquí simplemente vamos a señalar algunos de ellos. Y les decía que quiero poner énfasis en algunos puntos que he visto. ¿Por qué? Porque las normas anteriores a nuestro famoso manual APA, ¿no? De 2019, pues cambia después de 10 años casi, ¿no? Cambia después de 10 años de uso. Entonces, digamos, muchos de nosotros, y quizá muchas de ustedes, también comenzaron viendo el manual APA anterior. Y el manual APA de estilo es uno de los tantos estilos que hay aquí en la diapositiva que ustedes pueden apreciar. Existen no solamente los que están ahí, ¿no? Sino existen muchos más. Entonces nosotros nos ponemos a pensar el manual APA. ¿Por qué el manual APA? Uno de los principales elementos es porque este manual tiene un contenido muy, muy amplio. Si ustedes pueden ver la diapositiva,
ahí tenemos muchos de los elementos que tiene este manual. Este manual pues no es solamente 5 o 6 hojas, es todo un libro, ¿no?, que contiene todos los elementos que ustedes pueden ver en la diapositiva. Principios de escritura, elementos de formato, estilo, tal. Unife obviamente utiliza este manual de estilos para todo lo que son sus citas y referencias, ¿no? Asimismo como para la utilización de tablas y figuras. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente cada universidad o cada entidad educativa adapta sus requerimientos a las normas. ¿Qué significa esto? Pues que las normas pues, no están grabadas en una piedra que no se pueden borrar o modificar, sino que obviamente hay algunos elementos que si la universidad, la dirección de una universidad dice prefiero que sea de esta forma, se pueden adaptar sin ningún problema. ¿Por qué son importantes? Primero porque estas garantizan una presentación clara, concisa y ordenada de nuestro trabajo. No nos permiten a las personas que, por ejemplo, vemos un trabajo, revisamos, vemos algo y no perdemos la hilación del tema que estamos viendo y podemos recurrir a la fuente que ha usado el autor para sustentar su trabajo. Por eso pongo ahí ese estilo práctico y facilita la lectura. ¿Por qué? Porque obviamente transmite la información bibliográfica para el final del trabajo. Uno de los elementos importantísimos es que ayuda a dar crédito a las ideas usadas por otros autores. No, nosotros a la hora de utilizar la información, por ejemplo, del doctor Basadre, estamos sacando una información que va a ayudar a apoyar el trabajo que estamos haciendo. Bueno, tenemos que reconocer, pues, ¿no?, que esa información no es nuestra, sino es de otra persona. Y uno de los puntos interesantes, además, muy importantes, porque en verdad cada universidad tiene, puede, digamos, adaptar su propio estilo, es que si vemos rápidamente este cuadrito que hemos armado aquí, vemos entre las principales facultades de Derecho, ¿no? Y si nos damos cuenta, en la columna del lado derecho, en el cual vemos el estilo editorial y de referencias, vemos pues, así a ojo de buen cubero, que casi el 90 o el 90 y algo % de las universidades prefiere utilizar el estilo editorial y de referencias de la APA. ¿Qué significa esto? Que lo que aprendan o lo que ustedes comprendan de este sistema no solamente les va a ayudar con nosotros, porque claro, ustedes pueden seguir, y muchas de ustedes, y muchas de mis alumnas en algún momento me dicen, doctor, yo vengo de esta profesión, o yo estoy haciendo esta profesión paralela, y también estamos viendo las normas ZAPA, ¿no? Y les puede ayudar. Por eso, en la explicación que voy a hacer explícito en normas de carácter general y en algunas normas que la universidad adapta para usarse en la universidad. Obviamente, siempre digo lo mismo, lo voy a repetir seguramente en varias oportunidades en el transcurso de esta charla. Siempre hay que estar pendiente de las últimas disposiciones de la universidad. Porque obviamente, vuelvo, repito, las normas, las reglas, no es que hoy día, hoy día se hacen y van a durar 6 años. Se van modificando de acuerdo a una serie de circunstancias que van, ¿no?, se van sucediendo. Por ejemplo, les voy a dar acá algunas reglas de carácter muy general
En algunas de ellas voy a entrar en detalles más adelante y las otras solamente voy a señalarlas. Pero solamente para que las tengan claras. Por ejemplo, el tipo de letra en esta nueva publicación, que es el APA 7, ya cambió. ¿Qué significa esto? Que nos da una serie de posibilidades, ahí he puesto algunos de los ejemplos, ¿no? Del tipo de letra que se puede usar. Pero, ojo, Unife ha escogido que sea Arial 12. ¿Qué significa esto? Que nuestros trabajos tienen que ser en Arial 12. ¿Puede modificarse? A lo mejor en algún momento se puede modificar. Eso partirá o dependerá de la universidad. Pero yo les doy las posibilidades del tipo de letra en el caso, ¿no?, de que a lo mejor ustedes pues están siguiendo, como les digo, 2 carreras o están haciendo un trabajo en otra institución y le pidan, esas son las, y le digan, use el tipo de letra que dice el manual de la APA. Entonces ustedes tienen la posibilidad. En cambio, aquí, para Unife, usamos Arial 12. El interlineado es a doble espacio, se mantiene todo a doble espacio, salvo obviamente los pies de página, ¿no? Cuando se vayan a utilizar, en el momento que se utilicen, si es que se utilizan, ¿no? Los márgenes son iguales, ¿no? Los márgenes son iguales en las hojas. Pero Unife ha considerado que el margen izquierdo tiene que tener 1 centímetro más que los demás márgenes. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestras tesis se encuadernan, ¿no? Entonces, para, digamos, que el trabajo esté centrado a la hora de la encuadernación, no haya ningún problema. En otras partes no es necesario la encuadernación, por eso es que el margen es igual. Acuérdense que este es un manual publicado en los Estados Unidos, en los cuales la presentación formal tiene otro concepto, ¿no? Otro tratamiento. Se usa la sangría a la entrada de cada párrafo, ¿no? La justificación, normalmente APA justifica solo el lado izquierdo de las publicaciones. A lo que ellos le denominan el justificado de quebrado o justificado de bandera, ¿no? Porque es así medio sinuoso el lado derecho. En cambio, Unife ha creído conveniente justificar todo, que es como nos gustan a los abogados, ¿no? Que todo esté cuadradito. No, pues se considera que la presentación es mejor presentación, perfecto. Por eso le digo, ¿qué dice APA? Que se justifica sobre el lado izquierdo. Pero Unife señala que para nuestros trabajos tienen que estar justificados. O sea, justificados todos los márgenes. Superior, inferior, derecho, izquierdo. ¿No? La numeración, en esto se numeran todas las páginas, menos la carátula que no lleva número, pero sí se numera, ¿no? Y APA, ¿qué dice? Que se numera en la página superior, en la esquina superior derecha. Pero Unife lo ha considerado que la numeración va en la esquina inferior derecha. Notas de pie de página. Acá lo vamos a hablar más adelante y acá viene una controversia que se puede, no se puede usar. En verdad, APA te dice que puedes usar los pies de página para temas muy, muy precisos. ¿No? Se pueden utilizar. Aparte, nos dice, se pueden incluir apéndices también al final del todo el trabajo. Un apéndice que puede ser, a lo mejor es una lista, un cuestionario, algo que no sea tan relevante, sino sea solamente ilustrativo para el trabajo, ¿no? La extensión la determina cada institución educativa. Por ejemplo, hasta el momento
nosotros tenemos que nuestras tesis son de 120 páginas, como menos, ¿no? Como mínimo, y nuestros trabajos de investigación son entre 60 y 80 páginas. Eso lo determina la universidad, cada institución educativa. Por eso, vuelvo y repito, es muy importante mantenerse informadas y revisar de vez en cuando sus correos. Normalmente la universidad lo que hace es comunicar todo esto a través del correo. Y los encabezados se pueden y tienen 5 niveles de encabezados. Eso por ahora solamente lo voy a señalar porque eso tendría que ser materia de otra, ¿no? De otra clase o de otro trabajo, pero no hay ningún problema. En algún momento lo podemos hacer. Miren lo que pongo ahí como nota. Sugerimos siempre consultar con las autoridades de la facultad. No es que ustedes van a llamar a las autoridades, sino revisando sus correos periódicamente, pueden estar informados de los cambios, de información nueva, ¿no? Porque acuérdense que no solamente la facultad, sino que nosotros nos debemos a la universidad, y si la universidad hace un cambio, la facultad también tiene que adaptar. Bueno, dicho esto, sistema de citación, las citas y las referencias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una cita. Y lo he señalado en la lámina, en la filmina, reproducción total o parcial de forma exacta del material utilizado en el trabajo y que fue realizado por otro autor. La APA emplea un sistema de citación de la fuente denominado autor-fecha. Más adelante lo vamos a explicar. Ojo, aquí me faltó señalar que puede ser la reproducción no de forma exacta, sino parafraseada también. ¿Correcto? Pero que es la idea de otra persona que nosotros la hemos utilizado con nuestras propias palabras. Y las referencias es el conjunto de información que posibilita la identificación de la fuente que hemos utilizado. Cualquier fuente. ¿Qué hace eso? Que permite al lector que si yo veo, por ejemplo, en mi cita Basadre de 2016, a la hora que yo quiero, dice Basadre de 2016, señala esto. Me voy yo a mi listado de referencias y ¿qué encuentro? Que hay una entrada que dice Basadre 2016 y que me da toda la información de dónde se sacó lo que yo he puesto como una cita. ¿No? ¿Por qué referencias y por qué no bibliografía? Me dirán algunas personas. ¿Por qué hablamos tanto de referencias si antes se hablaba de bibliografía? El manual de la APA considera que la bibliografía es en cuando se señalan todas las fuentes consultadas, pero no necesariamente utilizadas en el trabajo. A lo mejor yo agarro pues un diccionario, agarro el manual de la lengua española, ¿no? ¿Y qué me va a ayudar a comprender? O puedo ayudar un libro que me da una pauta, pero no lo he utilizado. En cambio, se habla de referencias porque es el material que nosotros hemos empleado. Ojo, que no digo el libro, el material que nosotros hemos utilizado para apoyar nuestro trabajo. Libros, páginas web, diarios, revistas, no sé, ahora webinars, y toda la gama de tecnología que tenemos a la mano. Por eso usamos el término, usa la APA el término referencias.
Todo lo que está referenciado es porque viene de una cita. Hay una correlación entre mis citas y mis referencias. ¿Ok? ¿Qué elementos tiene una referencia? Me va a decir ahora. Bueno, básicamente tiene 4 elementos. Más de una persona dirá, pero hay doctores, veo 5, creo que se ha equivocado. Básicamente, una referencia tiene 4 elementos y es importante que lo tengan en la mente. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a hacer una referencia generalmente bien hecha. Quizá pueda faltar algún dato, pero no está mal en el sentido de que ¿cuál es el primer elemento de nuestra referencia? El primer elemento de nuestra referencia es el nombre del autor. Pero ¿cómo se señala el nombre del autor en el estilo APA? Se señala con el apellido, coma e inicial. Esa es la forma como se señala al autor. El primer elemento de nuestra referencia, que siempre tienen que tenerlo en consideración, es el nombre, para que no se equivoquen, el apellido del autor. El segundo elemento es el año de publicación. En algunos casos, y si ustedes revisan, por ejemplo, acá yo tengo 2 libros de APA, ¿no? Voy a decir, soy igualito, ¿no? Este fue el que salió primero, que es el inglés, que dice 7ª edición, y si ustedes ven acá, dice 4ª, porque esta es la 4ª en español. Si yo quisiera señalar la fecha de publicación de este libro, acá no sale cuándo fue publicado, sino me sale la fecha de los derechos de autor. Entonces, ¿qué pongo? La fecha de los derechos de autor. Y si tengo la fecha de publicación, ponemos la fecha de publicación. ¿Cuándo se publicó? Siempre va entre paréntesis. Tenemos el nombre, apellido, coma, inicial, punto. Abro paréntesis, pongo la fecha de publicación. En el 95% de los libros aparece la fecha de publicación. Acá les he puesto solamente un ejemplo, ¿no? Diferente, pero es un ejemplo. ¿No? Como segundo elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? El título. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Manual de publicaciones de la American Psychological Association. Pero no, acá dice manual. No, todo esto es el nombre, y el título y el subtítulo. Toda esta información es parte del título. La pongo como tercer elemento. Acá hay una característica importante. El título de los libros siempre va en letra cursiva. ¿Ok? Y el cuarto elemento es la fuente. ¿La fuente? ¿Cuál es la fuente? La fuente es la editorial. O sea, tenemos 4 elementos básicos. Con estos 4 elementos casi todas, que van a girar casi todas nuestras referencias son nombre, mejor dicho apellido, para que no se equivoquen, fecha, título y fuente. 4, pero como le decía inicialmente, pero doctor, ahí veo un 5, DOI o URL. El DOI o el URL solamente son para las fuentes electrónicas. Cuando yo he sacado un libro electrónico, he sacado de una revista, he ido al Lumen de la Unife y estoy citando, en la referencia voy a tener que poner necesariamente el DOI o el URL de la publicación. ¿Ok? Esos 5 elementos serían 5 elementos cuando es una página electrónica.
cuando es una referencia directa a un libro, una referencia bibliográfica, ya tienen los 4 elementos que tienen que tener. Aquí les he puesto una pequeña comparación de lo que era antes y lo que es ahora. Y me dirán, pero ya, profesor, ¿pero para qué ha puesto? ¿Por qué? Porque todavía veo que se comete este error. Que se mantiene la ubicación geográfica. ¿Qué significa esto? Se mantiene el país o la ciudad. Ahora no es necesario. Aquí claramente ven el cambio de uno y el otro. Y vuelvo e insisto, APA 6 ha tenido 10 años en nuestras aulas. Por eso es que yo entiendo que a veces hay este error, ¿no? Comprensible, pero ya saben, acá tienen el dato. Que no está claro, por favor, en cualquier momento, ¿no? Ahora bien, ya sé cuáles son, qué bien, estos son los únicos elementos. Un ratito, ¿podría haber más elementos? Sí, podrían haber más elementos en nuestra referencia. Por ejemplo, y solamente para que quede claro, lo que he puesto en negro, o lo que se resalta en negro, es yo lo que les dije, obligatorio. Lo demás es opcional. Puede aparecer como no puede, pero si aparece, ¿lo debemos utilizar? Sí lo debemos utilizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el autor del libro es el editor? O sea, salen varios y aparece uno como coordinador, compilador, editor. ¿Debemos señalarlo? Sí debemos señalarlo. Inmediatamente después del apellido, ojo que he puesto énfasis en los puntos, en los signos de puntuación, ¿no? Porque son importantes. Algunas personas me dicen, profesor, pero si está todo lo que usted quiere está, pero claro, yo puse primero la editorial, está mal. Esto tiene una forma y hay que respetar la forma. Por eso le dije, si tienen los 4 elementos iniciales, van a tener. Lo demás es ver dónde lo ponen y dependiendo, ¿no? Año de dedicación, título y subtítulo. ¿Qué es el subtítulo? Algunas personas podrían pensar que el manual de publicaciones es ¿no? Pero todo es manual de publicaciones de la American Psychological Association. Todo eso es el título. Título y subtítulo. Si es una obra traducida, podríamos poner ahí el nombre de la obra traducida, ¿no? Podríamos poner el nombre del traductor, traducido por tal persona. ¿Se podría poner? Sí se podría. Lo vamos a encontrar muy frecuentemente, ustedes bien saben, es bien raro. Yo, por ejemplo, acá en mi escasa biblioteca, que tengo algunos libros, tendré 2 traducidos, que salen, o sea que es una traducción oficial, ¿no? No sé si se llega a ver acá, ¿qué dice? 4ª edición. ¿Qué pongo ahí en rojo? Número de edición a partir de la 2ª. Y o volumen. ¿Qué significa esto? Que si esta es la primera edición del libro, ¿tengo que poner algo? No. No tienen que señalar nada. Pero ¿qué pasa si es la 4ª edición? Sí tengo que señalar que es la 4ª edición. De todas maneras. ¿Por qué? Porque es la 4ª edición. ¿Qué significa esto? Que el autor en esa 4ª edición, porque si no hubiesen cambios sería quizá una reimpresión, pues, ¿no? Ha introducido cambios. Es una nueva edición. Vamos a suponer que esto tuviese 2 volúmenes o 2 números. 3ª edición, volumen 2. Dentro del mismo paréntesis.
O vamos a suponer que es una reimpresión, podríamos poner la fecha de reimpresión. O de la fecha original, a lo mejor es un libro de 1800 o 1900 que se ha vuelto a hacer, podemos poner la fecha también. La editorial, ya sabemos, y el de URL, que ya lo habíamos señalado, ¿no? Para los documentos en línea. Información opcional, toda la que está en rojo. Y nota, utilizar siempre los signos de puntuación y paréntesis que se señalan y el orden. El orden. O está bien hecha o está mal hecha. Profesor, solamente me faltó poner la editorial. Está mal. Pero el título, sí, tenía subtítulo, pero yo pensé, está mal. Por eso le digo, los elementos que existen y que encontramos, hay que ponerlos. Si no los que encontramos, no. No vamos a inventar ni a generar elementos que no tenemos. Las referencias en el listado final, o sea, nuestras referencias es la última parte de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo en esencia, ¿no? Porque podría tener anexos, podría tener tablas al final, pero en esencia es... Y usa un sistema que se llama sangría francesa o colgante. Y en verdad, eso es ustedes que manejan mejor que nosotros el sistema, ¿no? Se pueden dar cuenta que lo pueden manejar desde el tablero de control, ¿no? La barra de instrumentos, como se llama, barra de herramientas, pueden, digamos, llenando en el listado, hay una parte que dice referencias, ustedes a la hora que aprenden a manejar, solamente con experiencia se aprende, eso está en el sistema, ¿no? A unas 2, 3, 4 y les van a comenzar a salir, y les van a comenzar a salir las referencias directamente en su listado de referencia con este formato, sangría francesa o colgante. ¿Qué significa esto? Que se justifica la primera línea de nuestra referencia y las subsiguientes van tabuladas. Aquí, si ven la flechita azulita que les he puesto ahí solamente como indicando, ven la segunda línea tabulada, ¿no? En American Psychology, tabulada. Y como todo el trabajo sigue las mismas pautas, las mismas generalidades que es aquí, a doble espacio. A doble espacio. ¿Ok? Estoy tratando de ser lo más puntual, así que voy a tratar para que tampoco el tiempo nos gane. Si un autor tiene varios libros publicados, siempre en nuestra lista de referencias se pone al más antiguo primero. ¿No? Al más antiguo primero. Vamos a suponer que el autor tiene el mismo apellido inicial. Vamos a ver si se llama José Pérez, Juan Pérez y Julio Pérez. Podemos poner entre corchetes, después de la inicial, el nombre para identificarlos. ¿No? O sea, hay una forma, digamos, variadas de poder, digamos, solucionar algunos puntos cuando tenemos esta, que es rara, ¿no? Es rara, ¿no? Pero podría pasar. Vamos a suponer que tiene los mismos autores, en el mismo orden y con la misma fecha de publicación. Se pueden ordenar alfabéticamente por el título, excluyendo los artículos, o quizá también le podríamos asignar a los años letras.
Vamos a suponer que Basadre hizo 4 libros en el año 2005, ¿no? Y vamos a utilizar los 4 libros que hizo en el 2005. Uno puede ser A, B, C, D, dentro del paréntesis y al costado del número. ¿Qué pasa cuando no tenemos autor? Pero cuando realmente no tenemos autor, el título se puede mover a la posición del autor. Cabe señalar que en las citas múltiples de autores se emplea en español la Y y tratar de no usar el aspersand, le dicen, y o la I comercial o la ET. Revisando las normas, señalan que para las citas parentéticas, o sea, para las citas que van todas dentro del paréntesis, podríamos usar el aspersand. Además, solamente es para un caso, cuando son 2 nombres, porque todos los demás tienen diferente connotación. Algunas generalidades se escriben en páginas separadas. Siempre el listado de referencias va en página separada. Ay, me quedó un espacio aquí, ay, no lo voy a poner aquí, pues lamentablemente siempre van en página separada. El nombre siempre va centrado, no que me gusta más al lado derecho, a mí me gusta más al lado izquierdo, no, centrado en la página. Siempre se escriben a doble espacio con sangría francesa o sangría colgante. La hemos visto y obviamente, digamos, siempre pues, se puede revisar, ¿no? Ahora, una de las cosas que hay ahora es que cuando son de 2 a 20 autores se pueden escribir los nombres de todos en la lista de referencias. Antes, no, máximo eran, o sea, el total eran 7, ahora ha cambiado. Si son más de 20, o sea, tengo 21 autores, en el listado de referencia escribo los 19, me salteo el 20 y pongo el final, el 21. O sea, nuestra lista de referencias antes era, digamos, tenía un límite. Ahora nuestros límites son 20 autores. O sea, van a aparecer como máximo 20 nombres en general. Y otra cosa que también he visto, que me han señalado, y digo, señorita, ¿este libro es anónimo? Bueno, sí, es que no tiene autor. No, una cosa es que no tiene autor, o que no haya encontrado el autor, y otro que sea anónimo. Cuando es anónimo es porque el libro ha sido creado como anónimo. Uno de los elementos que se ha eliminado también en nuestro listado de referencias es que antes, cuando nosotros usábamos referencias electrónicas o de la página web, poníamos la palabra recuperado de. No sé si se acuerdan, alguna de ustedes, ¿no? Recuperado de. Ahora ya no hay que poner recuperado de. Ahora directamente vamos a la página del repositorio donde hemos encontrado, a la página web, ¿no? Ya no ponemos recuperado de. Hay algunos casos específicos cuando son páginas muy periódicas que cambian, pero digamos, ya estamos entrando en un tema muy exclusivo y en verdad no he querido tocar ese tema porque va a ser bien raro que se encuentren con esa posibilidad. Esto se lo voy a dejar porque todavía nos falta y estoy tratando de ir, que son cómo se arreglan las entradas, o sea, los libros en la página de referencia. Voy a pasarla ahorita para poder continuar porque hay alguna parte que yo sé que es la parte neurálgica que muchos de ustedes van a querer escuchar. Y se las dejo ahí, la referencia está bien claro. Estos son algunas de las posibilidades cuando la entrada es de un solo autor, se ordenan por el año de publicación, o sea, el más antiguo primero y el más nuevo al final. Cuando las entradas son de un solo autor, preceden al autor múltiple, que significa si Pérez tiene un libro solo
y después tiene Pérez con Ramírez y Pérez, ¿no? Primero va a ir el de Pérez, después el de Pérez con Ramírez y de Pérez con Zapata, ¿no? Y se ordenan ya por el segundo nombre. Las entradas con el primer autor y segundo autor, los terceros diferentes, se ordenan alfabéticamente por el apellido del segundo y el tercero. ¿Qué significa? Que si el primer nombre y el segundo nombre son iguales, o sea, los dos autores son iguales, y hay un tercero, primero se ponen los dos y después se ponen los terceros, ¿no? Les he dejado los ejemplos de cada uno de estos, digamos, de estas reglas. Y, por supuesto, si alguno de ustedes en algún momento tiene alguna duda, con mucho gusto, siempre poder tratar de absorber cualquier duda que tengan, ¿no? Pero el tiempo, como le digo, es un poquito cruel, entonces estoy tratando de precisar, digamos, algunas de las cosas importantes y que veo, digamos, en los trabajos, ¿no? Otra cosa que se ha eliminado, estamos hablando todavía de la lista de referencias, es poner la palabra DOI. Ahora el DOI, que es el Digital Object Identifier, que es el nombre de esta sigla, que es un identificador electrónico, ¿no? Ahora va inmerso dentro del URL o dentro de la dirección electrónica. Les pongo siempre el ejemplo con lo que era anterior, el APA 6 y el APA 7, solamente para que vean, ustedes traten de ver solo lo del APA 7, pero si en alguna tiene conflicto con esto, es para, se pueden ver las diferencias, ¿no? Las dos son iguales, es la misma, en la anterior DOI 2 puntos y comenzaba ahora, ya ven que el DOI está dentro del HTTP, o sea, dentro de la dirección URL. Antes, seguimos hablando de referencias, en las referencias había que poner la versión de ebook, o sea, qué plataforma habíamos utilizado, ¿no? Ahora ya no hay que poner la plataforma, y aquí están, de vuelta, esto es con fines didácticos nada más, apellido, año, título del libro, versión ebook, recuperado de apellido, año, título del libro, ya no hay versión ebook, editorial, ¿no? URL. Si hay editorial, ponemos. Si no tenemos la editorial, si no tenemos de frente el URL, lo ponemos. Ahora bien, he tratado de una forma muy abreviada, por el tiempo que tenemos, de hablar un poquito general de las referencias y quiero hablar de las citas. ¿Cuándo citamos? Cuando utilizamos la idea de otros autores, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Evitamos que nuestro trabajo se convierta en un plagio. Porque si yo tomo la idea de otra persona y la hago pasar como si fuese mía, estoy plagiando. Existen dos tipos de citas. Las directas y las indirectas o parafraseadas. ¿Cuándo es directa? Cuando copiamos, utilizamos el material exactamente igual a lo que dijo el autor. No, siempre en este tipo de citas, en todas las citas, hay que usar el autor, el apellido del autor, la fecha y el número de páginas. De diferentes formas, que lo vamos a ver en unos minutos. Y la otra se llama citas indirectas o parafraseadas. ¿Qué significa esto? Yo leí 3 páginas del autor, he resumido y voy a poner la idea del autor con mis propias palabras. ¿Cómo las identifico? Bueno, hay diferentes formas de identificarlas. Cuando son cortas, las citas textuales, que son de menos de 40 palabras, van entre comillas. Si son mayores, van en bloque. Lo mismo pasa con las citas parafraseadas. ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay algunas pequeñas diferencias que vamos a tratar de verlas rápidamente, ¿no? Pero existen dos tipos de citas, o dos grandes. Cuando copio textualmente,
información del autor que va a apoyar nuestro trabajo. Ojo que siempre yo repito la palabra apoyar, porque es importante que la cita que yo estoy copiando y pegando apoye mi trabajo. No es una cita, me pareció bonito lo que decía, que sí, que la población unida. O sea, ojo, las citas tienen que ver directamente con nuestro trabajo. Existen dos formas de citar, ¿ok? Existen dentro del texto. Una que se llaman citas de carácter narrativo y otras citas de carácter parentética. ¿Ok? Cita narrativa y cita parentética. Bueno, es muy fácil. La cita narrativa es cuando el apellido del autor forma parte del texto. Ustedes lo pueden ver en el ejemplo número A, que está arriba. Según o de acuerdo, como señala Bazán en el 78, la historia del Perú está dividida, ¿no? Y al final pongo el número de página. Otra forma de cita narrativa, que es menos común, pero se puede dar y no está mal, lo reconoce el Manuel de la APA, es cuando lo pusieron de frente. El año 1978 Basadre sostenía y al final pusieron el número de página. Yo le recomendaría, en el caso de usar citas narrativas, siempre se vayan por el primer ejemplo. Y la otra forma de citar dentro del texto es la cita parentética. ¿Qué significa cita parentética? Bueno, la cita parentética es que está toda la información dentro de paréntesis. Si ustedes ven en un estudio sobre la historia de Perú, Basadre, 78, página 33, ¿no? Al final. Esa es la cita parentética. Particularmente, ¿qué recomiendo yo siempre? Ojo, eso es una cuestión de estilo. Cada una de ustedes en sus trabajos y en el desarrollo de sus investigaciones van a desarrollar la forma que más crean conveniente. Particularmente, yo utilizo la fórmula o la forma del ejemplo número A. ¿Por qué? Porque me dice cuándo comienza mi cita y cuándo termina. ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Vamos a suponer que el Turnitín pasó, no la reconoció y sale, y ya sale. Sale exactamente, ¿no? Acá comienza mi cita, acá termina. La persona que esté revisando se tiene que dar cuenta, no, acá comenzó y acá. Vamos a suponer que ustedes se olvidaron de poner comillas. Ustedes bien saben que el Turnitín lo que reconoce son coincidencias, ¿no? Y puede haber un error en las comillas nada más, pero no es una copia, posiblemente, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ahora, cualquier forma la pueden utilizar. Las que más se ven es la A y la C. Hay personas que les gusta poner todo al final, pero hay que tener claro de dónde empieza. ¿No? Entonces, dos formas. Narrativa, cuando el apellido del autor forma parte del texto. Y parentética, cuando toda la información está dentro del paréntesis. Y antes que me corten la cabeza por el tiempo, voy a hablarles de un par de temas importantes. Hemos hablado pues de las citas parentéticas, narrativas, todo. Pero hay citas chiquitas, cortitas, de menos de 40 palabras, y hay citas mayores de 40 palabras, pues, ¿no? Entonces, cuando yo cito un texto y tiene menos de 40 palabras, lo incorporo al texto.
lo incorporo al texto. ¿Qué cosa es incorporar? O sea, sigo el texto. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago? Muy fácil. Autor fecha señala que abren comillas, si es una cita corta, de 2 líneas, 3 líneas, menos de 40 palabras, cierran comillas, abren paréntesis y ponen el número de la página. O sea, cuando es menos de 40 palabras, lo incorporan dentro del texto entre comillas. Acuérdense, siempre tiene que estar el autor, fecha, número de página. Si ustedes ven este ejemplo, que este es un ejemplo que lo he sacado del internet, porque me parece muy ilustrativo a lo que yo le decía hace un ratito. ¿Qué cosa es lo que yo le decía? Que yo normalmente utilizo el autor, fecha, y al final el número de la página. De esta forma, sé exactamente o saben exactamente dónde, cuál es mi cita y hasta dónde llegó. Y por supuesto, vienen las citas de mayor de 40 palabras. Aquí también he visto que a veces en los trabajos se olvidan y en eso veo pues un entrecomillado de 20 líneas o de 15 líneas y me dicen, no, pero ahí está la cita. Sí, le digo, pero la cita está mal hecha. Pero ahí está. Cuando son más de 40 palabras, hay que hacer un bloque. Solamente para graficar he puesto aquí, y en esta lámina, en esta filmina, ¿no? Ustedes pueden ver el texto, donde dice texto, bueno, acá comienza porque tiene pues una tabulación, pero ¿dónde comienza el texto? Y si ustedes se dan cuenta, a la hora de realizar la cita, tabulo y empieza no desde la línea roja que ustedes pueden ver ahí, que es, digamos, el margen donde comienza la justificación de su trabajo, sino está hecho un bloque. Todo esto va justificado también, todo esto va a doble espacio también, ¿no? Y como siempre, autor, fecha, ¿dónde termina mi cita? Autor, fecha, ¿dónde termina mi cita? Podrían haber puesto al final ¿cómo se llama? Una cita de carácter parentética o la información. Sí, claro. No hay ningún problema. Como les digo, y como les digo a mis alumnas siempre, ¿cómo se aprende a investigar? Investigando. ¿Cómo se aprende estas técnicas? Es obviamente teniendo la base y haciéndolas, practicándolas. De lo contrario, digamos, no funcionan. Si solamente las vamos a ver una que otra vez, no, porque esto, como dijo la autora Jennifer al comenzar o al presentar esta exposición, ¿no? No es solamente para el curso de metodología, no es solamente para cuando vaya a hacer mi tesis o mi trabajo de investigación. Cada vez más las universidades están solicitando, digo las universidades en general, porque no es que a UNIFE se le ha ocurrido, que todos los trabajos llevan estos formatos. ¿No? Es por ello, es importante este tipo de cosas. No sé cómo andamos de tiempo, no sé, a ver, cómo estamos o ya estamos sobre la hora. Manuel, ya hemos pasado el tiempo, hay una mano levantada. Juanita, no sé si podamos felicitarte primero, Manuel, felicitarte porque la verdad que ha sido bien didáctico. Me dice Juanita que te concede 10 minutos más, Manuelito. Ok, voy a tratar de... 5 minutos, atención, 5 minutos, Manuel, para redondear y luego otros 5 minutos para las preguntas.
Ya, ok, Gol. Rápidamente, ok. y es solamente para la parte de redondear la parte de las citas. Y acá también hay una confusión, ¿no? Es cuando un libro tiene múltiples autores, la primera cita y subsecuente dentro del tiempo se citan de la siguiente forma. Cuando es un autor no hay problema, porque van a repetir al autor, toda la vez, ¿no? Cuando son dos autores, tampoco hay problema, porque Pérez y Gálvez, Pérez y Gálvez, Pérez y Gálvez, Pérez y Gálvez, ¿no? Si lo hacen parentética, pueden usar el aspersan, la I comercial, como llevan. Pero ¿qué pasa cuando son más de 3 autores? Ahora sí vivo un cambio. Cuando son más de 3 autores, ¿ok? Se señala al primer autor desde la primera cita y después se pone la palabra et al. No en cursiva, no entre paréntesis. Solamente va Pérez et al. Punto, porque ahí es la parte del nombre, ¿no? Entre paréntesis el año y siguen, ¿no? Esto es importante porque tengo preguntas a veces de alumnas que me dicen, profesor, mi libro tiene 4 autores, ¿qué hago? 5 autores. Bueno, nada más. En el listado de referencias, si son 5 autores, sí van a ir los 5 autores. Pero en el texto, no. Y aquí con esto termino. Les he dejado el ejemplo, ¿no? Había algunas diapositivas más. Espero que en algún momento podamos juntarnos y señalar algunas otras cositas que tenemos. Acuérdense que se trata de reducir pues, en 1 hora un libro que ha tomado meses. Pero espero que estos elementos les ayuden. Como siempre, para cualquier consulta, siempre las consultas a través de las vías institucionales están siempre abiertas, ¿no? Y ahí les pongo las grandes diferencias que hay entre estas citas de 3 a más autores. Con esto doy por finalizada la presentación básica de normas APA. Espero que haya sido de utilidad, ¿no? Espero que les haga provecho. Y como siempre, siempre estamos aprendiendo todos, ¿no? Poner ejemplo de todos es bien complicado, porque si ustedes solamente revisan la parte de los ejemplos de referencia, tenemos más de 100, a ver, rápidamente, como 110, 113 entradas diferentes, lo cual es muy complicado de hacer en una presentación. Muchas gracias, espero que les pueda y que les ayude un poquito esta información que les he compartido con ustedes. Ok, Manuelito, muchas gracias. De verdad, súper nutritiva la charla y has tenido la virtud de hacer fácil lo difícil. Lo has hecho de manera muy didáctica y de verdad te felicito. Hay 3 manos levantadas. Vamos a pedirle a las personas que pregunten que traten de ser lo más concretas para aprovechar el tiempo que nos está concediendo Juanita. Está Rosaluz Álvarez con la primera manito levantada. ¿Puede abrir su micro? 4 son. Muchas gracias. Buenas tardes. La primera justo ya me estaba contestando porque sí, anoche precisamente tenía un libro donde tenían 3 autores en una sola estrofa. Entonces, para hacer la cita parafraseada, terminé poniendo al autor, puse Peña Cabrera y Sicha y fulano y menganito, ¿no? Entonces, es lo único que me quedaba porque no sabía. Básicamente lo otro es que encuentras libros o bastante información muy buena en páginas web. ¿Cómo hago para ponerla parafraseada en el texto? Yo estoy redactando y en el texto, ¿cómo lo pongo? Lo puse www y fue observado. Me dicen que no, que lo haga debidamente. No, ¿Cómo voy a hacer? En el texto, o sea, pero tiene un autor, la página tiene un autor.
En una sí, pero en las otras no tiene autor. Solamente Ya, dice en España, entras a la página web de España y solamente tienes el contenido, ¿no? sí, Pero es política pública, por ejemplo, de España. claro. No, pero ¿tiene alguna entidad? Claro, porque, claro, sí, pero solamente tienes la página web, por ejemplo, tienes la página web, después al final hay todo lo que ellos hacen respecto a lo social, a lo político, A ver, pero... cuando tiene autor no hay problema porque va a ser exactamente el mismo tratamiento que un libro que lo vimos al principio, autor-fecha. Ya. Cuando no tiene autor, pero tiene un autor institucional, se pone el nombre de la institución. En este caso, gobierno español. Gobierno de España. Exactamente. Ajá, Por eso, y por ahí, sí, por ahí es Ministerio de Hacienda, ¿no? Tratemos de buscar la información más precisa que sea, porque podemos citar a un autor institucional como, ¿cómo se llama? Como autor, obviamente. Ya, en el caso en que es la página Cielo, tiene un contenido que habla una doctora, pero hay contenidos en que vienen, por ejemplo, de 3 páginas por lo menos, pero no te trae quién lo dice, de quién sale esto, ¿no? O sea, es como una pequeña conclusión, referencia, historia, ¿no? Pero de ahí quieres sacar algo. Ya no puedes poner de la primera parte que viste, Cielo, la autora que habla, por ejemplo, de violencia, ¿no? Ya no es ella la que habla. Entonces, puedo ¿Sí? hacerlo mía, digo yo, ¿no? Pero no es correcto porque igual el No, sistema claro, no, porque a la hora que pase por el Turnitin va a haber una similitud ahí. No, no. Habría que verlo, habría que revisarlo. En cualquier momento, si requiere, con mucho gusto lo veo para ver cómo podríamos, porque hay cosas que hay que revisarlas, ¿no? Para ver. Cuando estoy en el párrafo le digo que yo quiero usar esa página web, entonces termino poniendo el gobierno español, porque no tengo otra cosa. Entré a esa página web del gobierno español y voy a parafrasear lo que ellos hablan sobre Claro, porque la situación de política técnicamente si pública. lo ha puesto el gobierno español, es una página oficial del gobierno español. Ajá. Vendría a ser como una entidad, ¿no? O sea, como y en entidad, la referencia, ¿qué cosa en la pongo? referencia también lo tiene que poner como gobierno español, la fecha. Página web. ¿No? La fecha, el título, si tiene un título, y después, ¿cómo se llama? Toda la página web, pues, ¿no? O sea, claro, Okay. uno no puede poner la página web directamente, tiene que poner toda la información que antecede antes de esa página web. Ya, disculpe, yo he entrado por lo que no sé si esto va, ¿dónde lo Por voy a favor, compartir tratemos grabado? de ser un poquito más puntuales, entrado por 10 favor. minutos Señorita tarde. Rosaluz, tratemos de ser, me escucha, un poquito más puntuales porque también hay señoritas que van a utilizar su tiempo. Muchas gracias. Doy Gracias. pase a la Doctora otra, gracias. Melitza. Ya, cualquier cosa, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Manuel, muchas gracias por tu exposición. Ha aclarado muchos aspectos respecto a la APA sexta edición con el APA séptima edición. Necesito que me puedas orientar respecto a las referencias de leyes, sentencias, resoluciones. ¿Cómo se citan? Ya, a ver. No llegamos ahí. No sé si todavía se puede ver mi pantalla o todavía no se puede ver. O ya no se puede ver. ¿Se puede ver la pantalla, dice? No, ya no estás compartiendo, Manuel. Ya no estás compartiendo. Tienes que compartir. Sí se le ve. O sea, te veo a ti, pero ya no compartes. Ya, okay. Mira, no, debes compartir de nuevo. Tendrías que compartir de nuevo. Sí, te vemos a ti, pero ya no compartes. Voy a rápidamente contestar lo que me ha preguntado Mili. Realmente APA no incluye reglas específicas para documentos legales. ¿Por qué? Porque se basa en un libro que se llama el Bluetooth, o sea, Blue Book. Es a Uniform System of Citation, así se llama el libro, que es un libro de referencias legales que lo saca la Universidad de Harvard, Yale y Columbia. Entonces, ¿qué hace? Adapta las normas a este sistema. Yo hice
y te lo puedo pasar después con mucho gusto, ¿no? Un formato en el cual, como cito una ley, primero el número de la ley, punto, nombre completo de la ley, punto, diario de publicación, el peruano, ¿no? Número de la publicación, número tanto, porque a veces sale numerada, y la fecha, punto, y el país. Si fuese electrónica, después del país, indico el URL. Perfecto. Magnífico, Ok, magnífico, Manuel. Igual la gracias, sentencia. doctora. Igual para las sentencias hay que adaptarlas, y como te digo, si es que hay alguna consulta, con mucho gusto, por Sí, correo, Manuelito, nada en como... cursiva, ¿no? ¿Perdón? Nada va en cursiva. Nada, en este caso nada va en cursiva porque es, como te digo, esto de acá, APA lo ha adaptado, ¿no? Perfecto. Cuando Estoy tú en entras a la conferencia, he página visto que me ha pasado un artículo. de APA, que tiene que ver con el tema de normas legales, te dice, refiérase al Blue Book. Ahí te llamo. Ya, perfecto. Muchísimas Ok. gracias, Manuel. Gracias, doctora Militza, por su pregunta. María Raquel también está con la manito levantada. María Raquel, puede abrir su micro. Sí, muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por esta charla. Sí, tengo dos preguntas relacionadas a casi las mismas que las dos anteriores, pero empiezo por esta última anterior. Usted nos ha indicado o nos ha dado las pautas para citar una ley, ya las tengo, pero ¿cómo se citaría una ley, un artículo de una ley? Ya, por ejemplo, si usted dentro del cuerpo del trabajo, pone ley número 23416, el año. ¿De qué año? Ok, ley, el número y el año. El año, ¿no? O sea, como le digo, ¿qué pasa? En verdad, cada universidad regula un poco cómo quiere que sea su tratamiento. No hay una uniformidad, porque como les comentaba, esto es adaptado del Blue Book. O sea, APA no crea citas, porque acuérdense que esto parte de un sistema judicial totalmente diferente, que es el norteamericano, que es jurisprudencial, que tiene, digamos, cortes estatales, cortes federales, tiene un diferente tipo. Pero la forma más práctica que he visto, y que se repite en muchas universidades, es, a la hora de hacer la referencia, el número de la ley, nombre completo de la ley, diario de publicación, el número de la publicación, cuándo fue publicada, o sea, 23 de diciembre del 2018, país, y si la sacó usted de una fuente electrónica, punto, el URL. En el cuerpo del trabajo pondría yo la ley, número, año tal. Y si quiero ser más precisa específicamente en un artículo, ¿podría yo poner un punto, una coma, artículo tal? ¿O simplemente podría en el cuerpo de la cita, podría el artículo 4 de la ley tal, ¿no? También podría. Acuérdense que es una forma de hacer una cita narrativa también, ¿no? Ah, perfecto, muchas gracias. Mi otra pregunta era respecto a... Sí, perdón, ¿cómo señorita María Raquel, tengo que cortarle porque me queda una pregunta y ya estamos sobrepasados en el tiempo. Muchas gracias. Adela Ok, Margarita, gracias. por favor. Todos y todos, dijo. Quería hacer una consulta. Usted ha explicado que después del nombre del autor, cuando son varios autores, van las dos palabras et.al. ¿Qué significan? Y todos los demás. Los demás. Ah, ya, ok. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias. Et al no va en cursiva, va et al en minúscula, no es mayúscula tampoco, ¿ok? Ya. Ok, muchísimas gracias, señorita Adela. Con usted cerramos la ronda de preguntas. Ya me estaban reclamando por el tiempo, Manuel. Reiterarte mi respeto. Disculpa. Felicitarte. Sé que es difícil cipear el tema de APA en una hora, pero lo has hecho. Has hecho como orden, has hecho fácil lo difícil. No, más bien una vez más agradezco a las personas que han estado presentes, las que han preguntado,
Y como siempre, siempre abierto a cualquier consulta que me puedan hacer, ¿no? Por si acaso, para ayudarlas. Hay cosas que escapan de uno mismo, porque como les digo, son cientos de entradas diferentes y en derecho a veces no las vemos con mucha frecuencia, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes. No, gracias Manuelito, con esta conferencia de manera brillante. Manuel hoy día ha cortado oreja, rabo y pata. Hemos cerrado el ciclo de conferencias, agradeciéndole al decano por la confianza y bueno, invitarlas a ustedes. Ya estamos organizando el calendario para el próximo ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a las asistentes. Hemos tenido una concurrencia masiva y nada, que Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Juanita, cuando desee puede cortar la transmisión.